¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras la verdad más devastadora de tu vida en el momento más importante? ¿Qué harías si te enteraras de que todo lo que creías sobre la persona que amas era una mentira, literalmente minutos antes de caminar hacia el altar? Esta es la historia de Isabela Martínez, una mujer de 28 años que pensaba que había encontrado el amor de su vida en Alejandro Sánchez, un exitoso arquitecto de Barcelona que parecía ser el hombre perfecto. Pero lo que Isabela descubrió 5 minutos antes de su boda cambiaría no solo su vida, sino la de todos los presentes en esa iglesia para siempre. Y te aseguro que cuando escuches lo que Isabela hizo como venganza, no podrás creer que alguien pueda ser tan inteligente, tan calculadora y tan brillante en el momento más doloroso de su vida. Pero antes de llegar al momento que te va a dejar sin palabras, necesitas conocer toda la historia desde el principio, porque cada detalle es importante para entender la magnitud de lo que está por venir. Isabela había conocido a Alejandro hace exactamente 3 años en una conferencia sobre arquitectura sostenible en Madrid. Ella trabajaba como periodista especializada en urbanismo y había sido asignada para cubrir el evento. Alejandro era uno de los ponentes principales, un hombre carismático de 32 años que hablaba con pasión sobre sus proyectos ecológicos en toda Europa. Sus ojos verdes brillaban cuando explicaba cómo sus edificios podían cambiar el mundo, y su sonrisa contagiosa hacía que Isabela sintiera mariposas en el estómago cada vez que la dirigía hacia ella. Después de su conferencia, Alejandro se acercó a Isabela durante el cóctel. Le dijo que había notado cómo ella tomaba notas durante su presentación y que le llamaba la atención su concentración. No muchas personas prestan atención real a las ideas, solo buscan el titular sensacionalista, le había dicho mientras le ofrecía una copa de vino tinto. Isabela se sintió halagada por su atención y por la profundidad de sus conversaciones. Hablaron durante horas sobre arquitectura, sobre sostenibilidad, sobre sus sueños y aspiraciones. Esa primera noche, Alejandro le contó sobre su infancia en Sevilla, sobre cómo su padre había sido albañil y su madre costurera, y cómo él había logrado abrirse camino en el mundo de la arquitectura gracias a becas y mucho esfuerzo. Le habló de su pasión por crear espacios que mejoraran la vida de las personas y de su sueño de tener una familia con alguien que compartiera sus valores. Isabela se sintió profundamente conectada con él, no solo por su atractivo físico, sino por la sinceridad con la que hablaba de sus emociones y sus metas. Los siguientes meses fueron como un cuento de hadas. Alejandro la visitaba en Madrid cada fin de semana, o ella viajaba a Barcelona para estar con él. Él le mostraba sus proyectos, la llevaba a cenas románticas en restaurantes íntimos, la sorprendía con pequeños detalles que demostraban cuánto la conocía y la valoraba. Isabela había tenido relaciones anteriores, pero nunca había experimentado algo tan intenso, tan real, tan perfecto. A los 6 meses de relación, Alejandro le pidió que se mudara a Barcelona con él. Quiero despertarme cada día contigo, Isabela. Quiero construir algo hermoso juntos, no solo en arquitectura, sino en la vida, le había dicho una noche mientras caminaban por la playa de la Barceloneta. Isabela aceptó sin dudarlo. Dejó su trabajo en Madrid, encontró una posición similar en un periódico catalán y se mudó al elegante apartamento de Alejandro en el Eixample. La convivencia fue aún mejor de lo que habían imaginado. Alejandro era atento, cariñoso, considerado. Cocinaba para ella cuando llegaba tarde del trabajo, la esperaba con un baño caliente después de días difíciles y siempre tenía tiempo para escuchar sus preocupaciones. Isabela pensaba que había ganado la lotería del amor, que finalmente había encontrado a su alma gemela. Pero aquí es donde la historia comienza a tomar un giro que Isabela nunca podría haber imaginado.
porque detrás de esa fachada perfecta, Alejandro guardaba secretos que harían temblar los cimientos de todo lo que Isabela creía saber sobre él. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó hace aproximadamente 8 meses, cuando Isabela encontró un teléfono móvil en el bolsillo de la chaqueta de Alejandro mientras la llevaba a la tintorería. Era un teléfono sencillo, de esos que solo sirven para llamadas y mensajes, muy diferente al iPhone último modelo que Alejandro usaba habitualmente. Cuando le preguntó sobre el aparato, Alejandro le explicó que era un teléfono de trabajo que usaba para comunicarse con obreros y proveedores en las construcciones, porque era más resistente y la batería duraba más. La explicación sonaba lógica, pero había algo en la forma en que Alejandro evitó su mirada, lo que hizo que Isabela sintiera una pequeña punzada de desconfianza. Sin embargo, decidió no darle importancia. Después de todo, ella confiaba en él completamente y no iba a permitir que una pequeña duda arruinara lo que tenían. El segundo indicio llegó 3 meses después, cuando Isabela notó que Alejandro había comenzado a recibir llamadas extrañas a altas horas de la noche. Cuando ella le preguntaba quién llamaba, él siempre tenía una respuesta lista: un cliente internacional, un problema en una construcción, una emergencia con un proveedor. Pero Isabela comenzó a notar un patrón. Las llamadas siempre llegaban cuando ella estaba en la ducha, o cuando había salido a comprar algo, o cuando estaba tan dormida que él pensaba que no se daría cuenta. Una noche, Isabela fingió estar dormida cuando sonó el teléfono. Escuchó a Alejandro levantarse sigilosamente de la cama y salir al balcón para contestar. Aunque no pudo escuchar la conversación completa, captó algunas palabras sueltas que la inquietaron. Mi amor, te extraño. Pronto estaremos juntos. Cuando Alejandro regresó a la cama, Isabela le preguntó sobre la llamada. Él le dijo que había sido un cliente de Italia que había tenido problemas con el horario debido a la diferencia de tiempo. Isabela quería creerle, pero algo en su interior le decía que había algo más. Sin embargo, cada vez que intentaba profundizar en el tema, Alejandro se mostraba tan convincente, tan amoroso, tan aparentemente sincero, que ella terminaba sintiéndose culpable por desconfiar. Estoy siendo paranoica, se decía a sí misma. Alejandro me ama y yo lo amo a él. No voy a destruir nuestra relación con celos infundados. Pero el tercer indicio fue el que realmente encendió las alarmas en la mente de Isabela. Hace 2 meses, mientras limpiaba el estudio de Alejandro, encontró una factura de una floristería por una cantidad considerable de dinero. La factura era del día de su propio cumpleaños, pero Isabela recordaba perfectamente que Alejandro no le había regalado flores ese día. Le había dado una hermosa pulsera de oro y habían cenado en su restaurante favorito, pero definitivamente no había habido flores. Cuando le preguntó sobre la factura, Alejandro le explicó que había enviado flores a la madre de un cliente que había fallecido. Isabela aceptó la explicación, pero decidió hacer algo que nunca había hecho antes: investigar por su cuenta. Llamó a la floristería fingiendo ser la secretaria de Alejandro y preguntó sobre la entrega. La florista le confirmó que las flores, un arreglo muy romántico de rosas rojas, habían sido enviadas a una dirección en el barrio de Gracia, a nombre de una mujer llamada Carmen Delgado. Isabela sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. ¿Quién era Carmen Delgado? ¿Por qué Alejandro le enviaba flores románticas a otra mujer en el día de su cumpleaños? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero decidió no confrontar a Alejandro directamente. En su lugar, decidió investigar más. Lo que Isabela descubrió durante las siguientes semanas cambió completamente su percepción de la realidad. Usando sus habilidades como periodista, comenzó a indagar sobre Carmen Delgado. Descubrió que era una profesora de arte de 26 años que vivía en un pequeño apartamento en Gracia. Pero lo más impactante fue lo que encontró en las redes sociales de Carmen. En el perfil de Instagram de Carmen,
Isabela encontró fotos que la dejaron sin aliento. Carmen había subido imágenes de ramos de flores idénticos a los que describía la factura, con comentarios como «Mi amor siempre sabe cómo hacerme sonreír» y «3 años juntos, y cada día me enamoro más de ti». Las fechas de las publicaciones coincidían exactamente con los momentos en que Isabela había notado comportamientos extraños en Alejandro. Pero eso no era todo. Profundizando más en el perfil de Carmen, Isabela encontró fotos de vacaciones en lugares que reconoció inmediatamente. Eran los mismos lugares donde Alejandro decía que iba por trabajo: Roma, París, Ámsterdam. En las fotos se podía ver parcialmente a un hombre que, aunque no mostraba la cara completa, tenía la misma complexión física que Alejandro. Llevaba ropa similar a la suya e incluso tenía una cicatriz distintiva en la mano derecha que Isabela conocía muy bien. El corazón de Isabela latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Todo comenzaba a tener sentido. Las llamadas nocturnas, el teléfono adicional, los viajes de trabajo que parecían demasiado frecuentes, las ocasiones en que llegaba a casa con un perfume diferente que él atribuía a las reuniones con clientes. Isabela se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira durante los últimos 3 años. Pero lo más doloroso no era solo la infidelidad, era la comprensión de que Alejandro había construido una doble vida tan elaborada, tan convincente, que ella había sido completamente engañada. Se preguntaba cuántas otras cosas había mentido, cuánto de lo que conocía sobre él era real. Sin embargo, Isabela decidió no confrontar a Alejandro inmediatamente. Como periodista experimentada, sabía que necesitaba más evidencias antes de acusar a alguien de algo tan serio. Pero, más importante aún, una parte de ella quería entender completamente la situación antes de tomar cualquier decisión. ¿Había más mujeres? ¿Durante cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Carmen sabía sobre ella? Durante las siguientes semanas, Isabela se convirtió en una detective de su propia vida. Comenzó a prestar atención a detalles que antes había ignorado, a hacer preguntas aparentemente inocentes, a verificar las coartadas de Alejandro. Lo que descubrió fue aún peor de lo que había imaginado. Alejandro no solo tenía una relación paralela con Carmen, había construido una vida completamente separada con ella. Le había dicho a Carmen que era soltero, que vivía solo, que ella era el amor de su vida. Había conocido a los padres de Carmen, había asistido a reuniones familiares, incluso había hablado con ella sobre matrimonio y tener hijos. Isabela también descubrió que Alejandro había estado manipulando su agenda para mantener ambas relaciones sin que se cruzaran. Cuando le decía a Isabela que tenía que viajar por trabajo, en realidad se quedaba en Barcelona con Carmen. Cuando le decía a Carmen que tenía que trabajar los fines de semana, en realidad los pasaba con Isabela. Había creado un sistema tan complejo de mentiras y excusas que Isabela no podía sino admirar de manera perversa la dedicación que requería mantener tal engaño. Pero lo que más le dolió a Isabela fue descubrir que muchas de las cosas que Alejandro le había dicho a ella, también se las había dicho a Carmen. Las mismas palabras de amor, las mismas promesas de futuro, los mismos gestos románticos. Isabela se dio cuenta de que no era especial para él. Era simplemente una de sus conquistas, una más en su colección de mujeres engañadas. Sin embargo, a medida que la fecha de la boda se acercaba, Isabela se encontró en una encrucijada emocional. Por un lado, estaba devastada por la traición y quería enfrentar a Alejandro inmediatamente. Por otro lado, una parte de ella todavía albergaba la esperanza de que hubiera una explicación, de que tal vez había malinterpretado las evidencias, de que el hombre del que se había enamorado pudiera ser real. Fue entonces cuando Isabela tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que no haría nada hasta el día de la boda.
si Alejandro realmente la amaba, si había decidido estar con ella y dejar atrás cualquier otra relación, entonces procedería con el matrimonio. Pero si descubría que las mentiras continuaban, si él seguía engañándola hasta el último momento, entonces tomaría medidas drásticas. Isabela no le dijo nada a nadie sobre sus descubrimientos. Continuó con los preparativos de la boda como si nada hubiera pasado. Siguió siendo amorosa con Alejandro, siguió planeando su luna de miel, siguió sonriendo cuando la gente les decía lo hermosa pareja que hacían, pero por dentro estaba preparando algo que nadie podría haber anticipado. La semana antes de la boda, Isabela contrató a un investigador privado para que siguiera a Alejandro. Necesitaba confirmación definitiva de que sus sospechas eran correctas. El investigador, un hombre experimentado llamado Miguel Torres, le proporcionó evidencias fotográficas que no dejaban lugar a dudas. Alejandro había estado con Carmen durante toda esa semana, diciéndole que tenía que trabajar para terminar algunos proyectos antes de su viaje de negocios del fin de semana. Las fotos mostraban a Alejandro y Carmen besándose apasionadamente en la puerta del apartamento de ella, cenando románticamente en restaurantes íntimos, comprando juntos en el mercado como una pareja establecida. En una de las fotos más dolorosas, se podía ver a Alejandro ayudando a Carmen a probarse un vestido de novia en una boutique elegante. Isabela se dio cuenta de que Alejandro no solo la estaba engañando a ella, también estaba engañando a Carmen. Al parecer, les había propuesto matrimonio a ambas y estaba planeando casarse con quien fuera, más conveniente para él en el momento. La frialdad y la calculación de sus acciones dejaron a Isabela sin palabras. Esa noche, Isabela no durmió. Se quedó despierta planeando exactamente qué haría al día siguiente. Había considerado varias opciones: cancelar la boda, confrontar a Alejandro en privado, hablar con Carmen directamente. Pero finalmente decidió que merecía algo más dramático, algo que hiciera justicia a la magnitud de su traición. Isabela se dio cuenta de que Alejandro había contado con su docilidad, con su amor incondicional, con su disposición a creer cualquier excusa que él inventara. Había subestimado su inteligencia y su fortaleza, y eso sería su perdición. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, el sol brillaba suavemente, y la iglesia de Santa María del Pi, en el corazón del barrio gótico de Barcelona, lucía hermosa, decorada con flores blancas y doradas. Los invitados comenzaron a llegar temprano, todos vestidos elegantemente y con expresiones de alegría por la feliz pareja. Isabela se despertó en el hotel donde había pasado la noche, siguiendo la tradición de no ver al novio antes de la ceremonia. Sus damas de honor, su hermana María y sus dos mejores amigas, Laura y Patricia, estaban con ella ayudándola a prepararse. Todas comentaban lo radiante que se veía, lo hermoso que era su vestido, lo perfecta que sería la ceremonia. Pero Isabela tenía otros planes. Durante las horas de preparación, fingió estar nerviosa por las razones normales. «Es natural sentirse nerviosa antes de la boda», le decían sus amigas. «Todos los novios se sienten así. Una vez que veas a Alejandro en el altar, todos los nervios desaparecerán». Isabela sonreía y asentía, pero por dentro estaba completamente tranquila. Sabía exactamente lo que iba a hacer. A las 3 de la tarde, una hora antes de la ceremonia, Isabela estaba lista. Su vestido de novia era una obra de arte, un diseño clásico de seda marfil con encaje delicado y una cola que se extendía elegantemente detrás de ella. Su velo, heredado de su abuela, completaba el conjunto perfecto. Cualquiera que la viera pensaría que era la novia más hermosa y feliz del mundo. Sus damas de honor se fueron a la iglesia para tomar sus posiciones, dejando a Isabela sola para los últimos preparativos. Era entonces cuando ella puso en marcha la primera fase de su plan. Sacó su teléfono y envió un mensaje muy específico a una persona muy específica.
El mensaje decía: Carmen, soy Isabela, la prometida de Alejandro. Necesito hablar contigo urgentemente. Estoy en el Hotel Majestic, habitación 412. Por favor, ven ahora. Es sobre Alejandro y algo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Isabela sabía que Carmen respondería. Cualquier mujer en su situación querría saber qué tenía que decir la supuesta prometida de su novio. Además, Isabela había investigado lo suficiente sobre Carmen para saber que era una persona curiosa y directa, que no rehuiría una confrontación si creía que era necesaria. Efectivamente, 20 minutos después, Carmen tocó a la puerta de la habitación. Isabela abrió, y por un momento ambas mujeres se quedaron mirándose en silencio. Carmen era exactamente como Isabela había imaginado. Hermosa, elegante, con una expresión de confusión y preocupación en su rostro. ¿Tú eres Isabela?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Isabela asintió y la invitó a entrar. Carmen se quedó sin palabras al ver a Isabela completamente vestida de novia, radiante y aparentemente lista para caminar hacia el altar. «Siéntate, por favor», le dijo Isabela con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Tenemos muchas cosas de qué hablar y no tenemos mucho tiempo». Carmen se sentó en el borde de la cama, sin apartar la vista del vestido de novia de Isabela. «No entiendo qué está pasando aquí», dijo Carmen. «Tu mensaje decía que eres la prometida de Alejandro, pero eso es imposible. Alejandro y yo llevamos 3 años juntos, y él me propuso matrimonio hace 6 meses. De hecho, íbamos a casarnos el próximo mes». Isabela sonrió con tristeza. «Eso es exactamente lo que necesito que entiendas, Carmen. Alejandro también me propuso matrimonio a mí hace 6 meses. Y como puedes ver, nuestra boda es hoy, en 1 hora». El color se desvaneció del rostro de Carmen. «Eso es imposible», susurró. «Alejandro no puede estar prometido con 2 mujeres al mismo tiempo. Tiene que haber un error». Isabela sacó su teléfono y le mostró a Carmen las fotos de su compromiso, las invitaciones de boda, los mensajes de amor que Alejandro le había enviado durante los últimos 3 años. Carmen las observó con incredulidad creciente, comparándolas mentalmente con las fotos similares que ella tenía en su propio teléfono. «Esto no puede estar pasando», murmuró Carmen. «Alejandro me ama. Vivimos juntos. Bueno, la mayor parte del tiempo. Él me dijo que tenía que viajar mucho por trabajo y que por eso a veces no podía quedarme en su apartamento». «¿Qué apartamento?», preguntó Isabela. Carmen le dio la dirección, y Isabela se dio cuenta de que era un apartamento diferente al que ella conocía. Alejandro había alquilado 2 apartamentos para mantener sus 2 vidas separadas. Isabela le mostró a Carmen las evidencias que había recopilado, las fotos del investigador, las facturas de flores, los registros de llamadas, todo meticulosamente documentado como solo una periodista experimentada podría hacer. Carmen observó cada pieza de evidencia con horror creciente. «Dios mío», susurró Carmen, llevándose las manos a la cara. «Todo este tiempo he estado viviendo una mentira. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo mantenernos engañadas a ambas durante tanto tiempo?» Isabela se sentó junto a Carmen y le puso una mano en el hombro. «Sé exactamente cómo te sientes», le dijo. «Yo me enteré hace 1 mes, y desde entonces he estado planeando qué hacer. Pero necesitaba estar segura, y necesitaba que tú también supieras la verdad». Carmen levantó la vista hacia Isabela. «¿Por qué me estás diciendo esto? Quiero decir, agradezco que lo hagas, pero ¿por qué no simplemente cancelaste la boda?» Isabela sonrió, y por primera vez Carmen vio un destello de algo peligroso en sus ojos. «Porque cancelar la boda sería demasiado fácil para él», dijo. «Alejandro nos ha mentido, nos ha manipulado, ha jugado con nuestras emociones y nuestros corazones como si fuéramos juguetes.
Ha planificado cuidadosamente mantenernos separadas, controlarnos, hacernos creer que éramos especiales para él cuando en realidad éramos simplemente convenientes. Isabela se levantó y se dirigió hacia la ventana. Alejandro piensa que somos débiles, que somos ingenuas, que nunca descubriríamos su engaño, y si lo confrontáramos en privado, él simplemente inventaría más mentiras, nos haría dudar de nosotras mismas, tal vez incluso lograría convencernos de que todo fue un malentendido. Carmen comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Qué tienes en mente?», preguntó con voz cautelosa. Isabela se volvió hacia ella con una sonrisa que era mitad dolor, mitad determinación. «Vamos a darle a Alejandro exactamente lo que se merece, una lección que nunca olvidará frente a todas las personas que cree que respetan y admiran al hombre maravilloso que piensa que es». Isabela le explicó su plan a Carmen en detalle. Era audaz, era dramático y requería que ambas mujeres pusieran a un lado su dolor personal para trabajar juntas en su venganza. Carmen escuchó con asombro creciente, y aunque parte de ella se sentía aterrorizada por lo que Isabela proponía, otra parte de ella se sentía emocionada por la idea de hacer justicia. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Carmen. «Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Tu boda se convertirá en algo completamente diferente». Isabela asintió con firmeza. «Mi boda ya se arruinó el momento en que descubrí las mentiras de Alejandro. Al menos de esta manera, saldrá algo positivo de todo esto. Y tal vez, solo tal vez, evitaremos que él le haga lo mismo a otras mujeres en el futuro». Las dos mujeres pasaron los siguientes 30 minutos perfeccionando los detalles de su plan. Carmen llamó a una amiga suya que era abogada especializada en derecho matrimonial para que les confirmara algunos aspectos legales importantes. Isabela revisó una vez más todas las evidencias que había recopilado, asegurándose de que todo estuviera organizado y listo. Finalmente, llegó el momento. Isabela se miró una última vez en el espejo. Se veía perfecta, como la novia ideal que había soñado ser desde niña, pero ya no era la mujer ingenua que había aceptado la propuesta de Alejandro 6 meses atrás. Era una mujer que había descubierto su propia fortaleza, su inteligencia y su capacidad de hacer justicia cuando había sido traicionada. Carmen se había puesto un vestido elegante que había traído consigo, siguiendo las instrucciones de Isabela. Se veía hermosa y digna, como la mujer fuerte que había decidido ser, en lugar de la víctima que podría haber sido. Juntas salieron del hotel hacia la iglesia. Isabela sabía que este sería el día más memorable de su vida, pero no por las razones que había imaginado inicialmente. La iglesia de Santa María del Pi estaba llena cuando Isabela llegó. Había más de 200 invitados, familiares, amigos, colegas de trabajo de ambos, socios de negocios de Alejandro. Todos estaban elegantemente vestidos. Todos sonreían con anticipación. Todos esperaban presenciar la unión de dos personas que parecían perfectamente enamoradas. Isabela podía ver a Alejandro de pie en el altar, vestido con un smoking impecable, hablando en voz baja con su padrino. Se veía relajado, confiado, como un hombre que estaba a punto de alcanzar todo lo que había deseado en la vida. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Los padres de Isabela estaban en la primera fila, con expresiones de orgullo y felicidad. Su madre le había dicho esa mañana lo orgullosa que estaba de la mujer en la que se había convertido, lo feliz que era de verla casarse con un hombre tan maravilloso como Alejandro. Isabela sintió una punzada de dolor al pensar en cómo se sentirían sus padres en los próximos minutos, pero sabía que era necesario. La música comenzó a sonar y las damas de honor empezaron su caminata hacia el altar. Isabela esperó en la parte trasera de la iglesia, con Carmen escondida discretamente en una de las bancas posteriores, exactamente como habían planeado. Cuando llegó el momento de que Isabela comenzara su caminata hacia el altar,
Todos los invitados se pusieron de pie y se volvieron para verla. Los murmullos de admiración llenaron la iglesia. «Está preciosa, qué vestido tan hermoso. Hacen una pareja perfecta». Isabela caminó lentamente por el pasillo, sonriendo serenamente, saludando con la cabeza a familiares y amigos. Alejandro la miraba con una sonrisa radiante, con lágrimas de felicidad en los ojos. Cuando Isabela llegó al altar y él tomó su mano, le susurró: «Estás absolutamente hermosa, mi amor. No puedo creer lo afortunado que soy de tenerte en mi vida». Isabela sonrió y asintió, pero no respondió. El sacerdote, el padre García, un hombre mayor que había conocido a la familia de Isabela durante años, comenzó la ceremonia con palabras cálidas sobre el amor, el compromiso y la importancia del matrimonio. Habló sobre cómo Alejandro e Isabela eran un ejemplo de la pareja moderna, exitosos en sus carreras, devotos el uno al otro, listos para construir una vida juntos basada en el amor y la confianza mutua. «El matrimonio», dijo el padre García, «es la unión sagrada entre dos personas que se han conocido completamente, que han compartido sus corazones sin reservas, que han construido una relación basada en la honestidad, la confianza y el amor verdadero». Isabela escuchó estas palabras con una calma sobrenatural. Sabía que en pocos minutos todo cambiaría para siempre. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro fue el primero en hablar. Se volvió hacia Isabela, tomó sus manos y comenzó a recitar las palabras que había preparado. «Isabela, mi amor, mi compañera, mi mejor amiga», comenzó con voz emocionada. «Hace 3 años que llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre. Me enseñaste lo que significa amar de verdad, lo que significa tener a alguien en quien confiar completamente, alguien con quien puedo ser yo mismo sin reservas». Continuó: «Prometo amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Prometo serte fiel siempre, honrarte y respetarte, y construir contigo la vida hermosa que hemos soñado juntos. Prometo nunca mentirte, nunca traicionarte, y amarte con todo mi corazón hasta que la muerte nos separe». Los invitados susurraron palabras de aprobación. Muchas de las mujeres tenían lágrimas en los ojos, conmovidas por la sinceridad aparente de las palabras de Alejandro. Isabela mantuvo su sonrisa serena, pero por dentro sintió una mezcla de dolor y rabia al escuchar esas mentiras pronunciadas con tanta convicción. Luego llegó su turno. El padre García la miró con expectativa, esperando que recitara los votos tradicionales o las palabras que había preparado. Toda la iglesia estaba en silencio, esperando escuchar las palabras de amor de la novia. Isabela respiró profundamente, miró a Alejandro directamente a los ojos y comenzó a hablar con voz clara y firme, que resonó por toda la iglesia. «Alejandro», comenzó, «hace 3 años que nos conocemos y durante todo este tiempo he creído que te conocía completamente. He creído en tus palabras, en tus promesas, en el amor que decías sentir por mí. Pero esta mañana descubrí algo que cambió todo lo que pensaba saber sobre ti, sobre nosotros, sobre esta boda que estamos celebrando hoy». Alejandro la miró con confusión. Este no era el discurso que habían ensayado. Los invitados comenzaron a murmurar, sintiendo que algo no estaba bien. Isabela continuó, su voz haciéndose más fuerte y más firme. «Descubrí que durante los últimos 3 años, mientras me decías que me amabas, mientras planificábamos nuestro futuro juntos, mientras yo reorganizaba mi vida entera para estar contigo, tú has estado viviendo una doble vida con otra mujer». Un murmullo de shock recorrió la iglesia. Alejandro palideció visiblemente. «Isabela, ¿qué estás diciendo?» «No sé de qué hablas», susurró, pero su voz temblaba de manera que todos pudieron notar. «Sé de Carmen Delgado», dijo Isabela claramente, su voz resonando por toda la iglesia. «Sé que has estado con ella durante 3 años, exactamente el mismo tiempo que has estado conmigo.
Sé que le has dicho las mismas palabras de amor que me acabas de decir a mí. Sé que le propusiste matrimonio hace 6 meses, el mismo mes en que me propusiste matrimonio a mí. La iglesia estalló en murmullos de shock y confusión. Los invitados se miraban entre sí con incredulidad. Los padres de Isabela se pusieron de pie, con expresiones de horror y confusión. La madre de Alejandro, que había estado sonriendo orgullosamente segundos antes, ahora tenía la boca abierta de la impresión. Alejandro intentó tomar la mano de Isabela, pero ella la retiró. Isabela, por favor, esto es una locura. No sé quién te ha dicho estas cosas, pero son mentiras. Yo te amo solo a ti. Siempre te he amado solo a ti. Isabela sonrió con tristeza. Alejandro, tengo fotografías, mensajes de texto, facturas, registros de llamadas. Tengo evidencia de cada mentira que me has dicho durante los últimos 3 años, pero más importante que eso, dijo Isabela, girándose hacia la congregación, tengo a la propia Carmen aquí ahora mismo. Isabela hizo una señal con la mano, y Carmen se levantó de la banca posterior donde había estado esperando. Caminó por el pasillo hacia el altar con dignidad, a pesar de las miradas de shock de todos los invitados. Cuando llegó al frente, se colocó junto a Isabela, presentando un frente unido que nadie en esa iglesia podría haber anticipado jamás. «Hola, Alejandro», dijo Carmen con voz firme. «¡Sorpresa!». Alejandro se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Su cara pasó por una serie de expresiones: shock, terror, confusión y finalmente una desesperación pura. «Carmen, ¿cómo llegué aquí?», preguntó Carmen. «Isabela me contactó esta mañana y me contó sobre ti, sobre esta boda, sobre las mentiras que nos has estado diciendo a ambas durante años. Inicialmente pensé que ella estaba loca, que tenía que haber algún error, pero luego me mostró las evidencias». Carmen sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos a la congregación. «Estas son fotos de Alejandro y yo en Roma el mes pasado, cuando le dijo a Isabela que tenía una conferencia de arquitectura. Estas son fotos de nosotros en París hace 2 meses, cuando le dijo a Isabela que tenía una reunión importante con clientes. Y esta», dijo Carmen, mostrando una foto que hizo que varios invitados jadearan audiblemente. «Es una foto de Alejandro proponiéndome matrimonio hace 6 meses en el mismo restaurante donde le propuso matrimonio a Isabela». El padre García, que había estado observando todo esto con horror creciente, finalmente encontró su voz. «Hijo mío», le dijo a Alejandro, «¿es cierto esto? ¿Has estado engañando a estas 2 mujeres?» Alejandro miró desesperadamente alrededor de la iglesia, como si buscara una salida. Todos los ojos estaban fijos en él. Sus padres, sus amigos, sus colegas, todos esperando una explicación que pudiera tener sentido de esta situación imposible. «Esto es complicado», tartamudeó Alejandro. «No es lo que parece, yo puedo explicarlo». «Entonces explícalo», dijo Isabela con voz fría. «Explícale a toda esta gente cómo pudiste mantener 2 relaciones completas durante 3 años. Explícales cómo pudiste prometer amor eterno a 2 mujeres diferentes. Explícales cómo pudiste pararte en este altar sagrado, frente a Dios y frente a nuestras familias, y mentir tan descaradamente». Alejandro abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? No había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. No había excusa que pudiera hacer que sus acciones parecieran menos despreciables. Isabela continuó, dirigiéndose ahora a toda la congregación. «Quiero que todos ustedes sepan que yo no sabía nada de esto hasta hace 1 mes. Durante 3 años creí completamente en este hombre. Reorganicé mi vida por él. Dejé mi trabajo en Madrid por él. Planeé mi futuro alrededor de él. Y Carmen hizo lo mismo. Ambas fuimos víctimas de su manipulación, de su capacidad de mentir tan convincentemente que nunca sospechamos la verdad». Carmen asintió y agregó: «Alejandro no solo nos engañó sobre su fidelidad, nos mintió sobre aspectos fundamentales de su vida.
Me dijo que vivía solo, que nunca había estado casado, que yo era su primera relación seria. Le dijo cosas similares a Isabela. Construyó identidades completamente diferentes para cada una de nosotras. Un hombre en la tercera fila, que Isabela reconoció como socio de negocios de Alejandro, se puso de pie. Alejandro, esto es increíble. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste vivir con esto? Alejandro finalmente encontró su voz, pero lo que dijo solo empeoró su situación. No era mi intención lastimar a nadie, dijo débilmente. Las cosas simplemente se complicaron. Yo amaba a ambas, no podía elegir. ¡Mentiroso!, gritó Carmen. Si nos amaras, habrías sido honesto con nosotras. Si nos amaras, no nos habrías usado como juguetes para tu entretenimiento. Isabela levantó la mano para silenciar los murmullos crecientes de la congregación. Hay más, dijo, y todos se quedaron callados otra vez. Carmen no es la única mujer con la que Alejandro ha estado engañándome. Esta revelación causó un shock aún mayor. Alejandro se puso completamente blanco. Isabela, por favor, no hagas esto, susurró. ¿No haga qué, Alejandro? ¿No diga la verdad? ¿No exponga quién eres realmente? Isabela sacó una carpeta de documentos que había estado escondida bajo su ramo de flores. En el último mes, contraté a un investigador privado. Lo que descubrió va mucho más allá de Carmen. Isabela abrió la carpeta y comenzó a leer. Durante los últimos 5 años, Alejandro ha mantenido relaciones con al menos 6 mujeres diferentes, todas al mismo tiempo. Cada una creía que era la única. Cada una reorganizó su vida para estar con él, y cada una fue engañada de la manera más cruel posible. Los murmullos de la congregación se convirtieron en exclamaciones de shock y disgusto. Alejandro intentó hablar, pero Isabela lo interrumpió. María González en Valencia, con quien estuvo durante 2 años y a quien le prometió matrimonio antes de desaparecer repentinamente. Sofía Ruiz, en Sevilla, con quien tuvo una relación de 1 año y medio y a quien le dijo que tenía que mudarse por trabajo cuando ella comenzó a sospechar. Ana López en Madrid, que todavía piensa que está en una relación exclusiva con él. Con cada nombre que Isabela mencionaba, Alejandro se encogía más. Algunos de los invitados comenzaron a levantarse y dirigirse hacia las puertas, claramente disgustados por lo que estaban escuchando. Pero aquí viene lo más interesante, continuó Isabela. Alejandro ha estado financiando este estilo de vida con dinero que no es suyo. Ha estado estafando a sus clientes, inflando los costos de los proyectos y quedándose con la diferencia. Ha estado usando el dinero de la empresa de su padre para mantener múltiples apartamentos, para pagar viajes costosos, para comprar regalos caros para todas nosotras. El padre de Alejandro, un hombre mayor que había estado sentado en shock hasta ahora, se puso de pie con dificultad. ¿Es esto cierto, Alejandro? ¿Has estado robando de la empresa? Alejandro no respondió. Simplemente se quedó allí, derrotado, expuesto, sin ninguna excusa que pudiera salvarlo de la humillación total. Isabela miró alrededor de la iglesia, a todas las caras de shock, disgusto y decepción. Sé que esto es difícil de escuchar para todos ustedes. Sé que vinieron aquí esperando presenciar una celebración de amor, y en cambio están presenciando la exposición de un fraude. Pero tenía que hacerlo. No podía permitir que este hombre continuara lastimando a mujeres inocentes. No podía permitir que siguiera robando y mintiendo sin consecuencias. Carmen se acercó al micrófono que el padre García había estado usando. También quiero decir algo, dijo. Cuando Isabela me contactó esta mañana, mi primer instinto fue odiarla. Después de todo, ella era la otra mujer desde mi perspectiva. Pero cuando me mostró las evidencias, cuando me di cuenta de que ambas habíamos sido víctimas, supe que tenía que estar aquí. Tenía que ayudarla a exponer la verdad. Carmen se volvió hacia Alejandro. Pensé que te conocía. Pensé que me amabas, pensé que íbamos a construir una vida juntos, pero ahora me doy cuenta de que nunca te conocí en absoluto. El hombre del que me enamoré no existe.
Era solo una actuación, una máscara que usabas para manipularme. Isabela retomó el micrófono. Quiero que todos sepan que tanto Carmen como yo estaremos presentando cargos criminales contra Alejandro por fraude, estafa y bigamia. También estaremos contactando a todas las otras mujeres que ha engañado para apoyarlas en cualquier acción legal que quieran tomar. El padre García, que había estado observando toda esta escena con horror creciente, finalmente habló. Alejandro, dijo con voz triste pero firme, ¿tienes algo que decir en tu defensa? ¿Hay alguna explicación para estas acusaciones? Alejandro levantó la vista por primera vez en varios minutos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero Isabela no pudo determinar si eran de remordimiento genuino o simplemente de autocompasión. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Nunca quise lastimar a nadie. Las cosas simplemente se salieron de control. ¿Se salieron de control?, replicó Isabela con incredulidad. ¿Mantener 6 relaciones simultáneas durante años se salió de control? ¿Robar dinero se salió de control? ¿Mentir todos los días se salió de control? Isabela se acercó más a Alejandro. No, Alejandro, esto no fue algo que se salió de control. Esto fue calculado, planificado, ejecutado con precisión. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo cada día durante años. Y lo más triste es que ni siquiera ahora, frente a toda esta evidencia, frente a todas estas personas, puedes ser honesto sobre lo que hiciste. Carmen se unió a Isabela frente a Alejandro. ¿Sabes lo que más me duele?, le dijo. No es solo que me hayas mentido sobre amar solo a mí, es que me hiciste dudar de mi propia intuición. Hubo momentos en que sospechaba que algo no estaba bien, pero tú eras tan convincente, tan manipulador, que me hacías sentir como si estuviera loca por tener dudas. Isabela asintió. Exactamente. Nos hiciste dudar de nosotras mismas, de nuestras percepciones, de nuestro valor. Nos hiciste sentir afortunadas de tenerte, cuando en realidad tú eras el afortunado de que mujeres tan increíbles como Carmen y como yo estuviéramos dispuestas a amarte. Alejandro finalmente levantó la vista y miró a ambas mujeres. Tienen razón, dijo con voz quebrada. Todo lo que han dicho es cierto. Soy un fraude, soy un mentiroso, soy un ladrón. No merezco el perdón de ninguna de ustedes, no merezco el perdón de nadie en esta iglesia. Por un momento, Isabela sintió una punzada de compasión por el hombre que había amado durante 3 años. Pero luego recordó todas las noches que había pasado planeando su futuro con él, todas las veces que había defendido su carácter ante amigos que expresaban dudas, todos los sacrificios que había hecho por un amor que nunca fue real. Tienes razón, le dijo Isabela, no mereces nuestro perdón. Pero quiero que sepas algo más. A pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todo el dolor que has causado, Carmen y yo vamos a estar bien. Somos mujeres fuertes, inteligentes, valiosas y merecemos amor verdadero, no las migajas de afecto que tú nos dabas entre tus otras conquistas. Carmen agregó. Y también quiero que sepas que la amistad que Isabela y yo hemos formado hoy es más real, más genuina, más valiosa que cualquier cosa que tú nos hayas dado jamás. Has perdido a 2 mujeres increíbles, pero nosotras hemos ganado algo hermoso de esta situación horrible. Isabela miró una vez más a la congregación. Muchos de los invitados habían salido de la iglesia, incapaces de procesar o presenciar más drama. Pero aquellos que permanecían la miraban con una mezcla de admiración y simpatía. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la humillación, había hecho algo importante. Había expuesto la verdad, había protegido a futuras víctimas y había demostrado que las mujeres no tienen que ser víctimas pasivas de los hombres que las engañan. Antes de irme, dijo Isabela, quiero decirles algo a todas las mujeres que están aquí hoy. Si alguna vez sienten que algo no está bien
en su relación. Si sus instintos les dicen que su pareja les está mintiendo, confíen en esos instintos. No permitan que nadie las haga dudar de su propia percepción. Ustedes son más fuertes y más inteligentes de lo que creen y merecen amor verdadero, honesto y completo. Isabela se quitó su anillo de compromiso y se lo entregó al padre García. Por favor, devuélvelo a la familia de Alejandro. Yo no lo quiero, y estoy segura de que ellos tampoco querrán recordar este día. Carmen hizo lo mismo con su anillo. Nosotras no necesitamos recordatorios de las mentiras de Alejandro. Tenemos algo mucho más valioso. Tenemos la verdad y tenemos nuestra dignidad. Las dos mujeres se tomaron de las manos y comenzaron a caminar juntas por el pasillo hacia la salida de la iglesia. Mientras caminaban, algunos de los invitados restantes comenzaron a aplaudir lentamente. El aplauso creció hasta convertirse en una ovación de pie de parte de aquellos que reconocían el coraje que había requerido para exponer la verdad de manera tan pública y dramática. Cuando Isabela y Carmen llegaron a las puertas de la iglesia, Isabela se volvió una última vez hacia Alejandro, que seguía de pie en el altar, completamente solo, con su smoking arrugado y su vida en ruinas. Alejandro le gritó desde la parte trasera de la iglesia: «Espero que algún día puedas mirarte en el espejo y ser honesto contigo mismo sobre quién eres realmente. Y espero que encuentres una manera de vivir con las consecuencias de tus acciones». Luego, Isabela y Carmen salieron de la iglesia juntas hacia el sol brillante de Barcelona, dejando atrás la oscuridad de las mentiras y traiciones de Alejandro. Afuera de la iglesia, los fotógrafos y videógrafos contratados para la boda estaban completamente confundidos. No habían presenciado una boda. Habían presenciado la exposición más dramática de infidelidad y fraude que jamás hubieran imaginado. Algunos habían continuado filmando, capturando cada momento de la confrontación para la posteridad. Isabela se dirigió hacia el fotógrafo principal. «Por favor», le dijo, «asegúrese de que Alejandro reciba una copia de todo lo que filmó hoy. Quiero que pueda ver exactamente cómo se veía cuando fue confrontado con la verdad». Carmen se rió por primera vez en horas. «Eres brillante», le dijo a Isabela. «Incluso en el momento más doloroso de tu vida, sigues pensando estratégicamente». Isabela sonrió. 3 años con Alejandro me enseñaron mucho sobre planificación y atención al detalle. Irónicamente, las habilidades que aprendí observando sus mentiras elaboradas me ayudaron a planificar su exposición. Las dos mujeres se dirigieron hacia el hotel donde Isabela se había preparado esa mañana. Tenían mucho de qué hablar, muchos planes que hacer. Tenían que coordinar sus testimonios para las autoridades. Tenían que contactar a las otras víctimas de Alejandro. Tenían que decidir qué hacer con toda la atención mediática que inevitablemente seguiría. Pero por encima de todo, tenían que procesar emocionalmente lo que acababa de suceder. Ambas habían perdido al hombre que pensaban que amaban, pero habían ganado algo más valioso: la verdad, su dignidad y una amistad forjada en las circunstancias más extraordinarias. En el hotel, Isabela se cambió su vestido de novia por ropa casual, sintiendo como si se estuviera despojando de la última ilusión sobre su relación con Alejandro. Carmen la ayudó a deshacer el peinado elaborado y a quitarse el maquillaje de novia. «¿Te arrepientes de haber hecho esto de manera tan pública?», preguntó Carmen mientras ayudaba a Isabela a guardar el vestido. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. «No», dijo finalmente. «Si lo hubiera confrontado en privado, él habría encontrado una manera de convencerme de que todo fue un malentendido, o que iba a cambiar, o que yo era la única que realmente importaba. Los hombres como Alejandro son maestros en la manipulación cuando están en privado. Necesitaba testigos, necesitaba que hubiera consecuencias reales para sus acciones». Carmen asintió. «También pensé en eso. Si yo hubiera descubierto todo esto por mi cuenta,
probablemente habría terminado con él en silencio, y él habría continuado engañando a otras mujeres. Al hacerlo público, al exponerlo frente a su familia y amigos, nos aseguramos de que toda su red social sepa exactamente quién es. Isabella se sentó en la cama donde había esperado nerviosamente esa mañana. Parecía como si hubieran pasado días en lugar de horas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. No me siento tan devastada como pensé que me sentiría. Quiero decir, estoy dolida, estoy enojada, estoy decepcionada, pero también me siento liberada. Carmen se sentó junto a ella. Yo también me siento así. Es como si hubiera estado viviendo en una prisión sin darme cuenta y finalmente hubiera encontrado la llave. Las dos mujeres pasaron las siguientes horas intercambiando historias sobre sus relaciones con Alejandro, comparando las mentiras que les había dicho, riendo amargamente sobre las similitudes en sus experiencias. Era doloroso, pero también era catártico. Cada historia compartida les ayudaba a entender que realmente habían sido víctimas de un manipulador experto y que nada de lo que había pasado era culpa de ellas. Esa noche, Isabella y Carmen aparecieron juntas en los principales programas de noticias de Barcelona y Madrid. La historia de la novia que expuso a su prometido infiel en el altar se había vuelto viral en las redes sociales, con millones de personas compartiendo videos de confrontación y expresando su apoyo a las dos mujeres. En las entrevistas, Isabella explicó cuidadosamente por qué había decidido actuar de manera tan dramática. Quería enviar un mensaje, dijo. Quería que otras mujeres supieran que no tienen que sufrir en silencio cuando son engañadas. Quería que supieran que tienen derecho a la verdad y que tienen derecho a exigir consecuencias cuando son traicionadas. Carmen agregó. También queríamos mostrar que las mujeres pueden apoyarse mutuamente, incluso en las circunstancias más difíciles. Isabella y yo podríamos haber sido enemigas. Podrías habernos enfrentado entre nosotras mientras Alejandro se escapaba sin consecuencias. En lugar de eso, decidimos trabajar juntas para exponer la verdad. Los periodistas preguntaron sobre el estado emocional de ambas mujeres, sobre si consideraban que su venganza había sido demasiado extrema, sobre sus planes para el futuro. Isabella respondió con la misma calma que había mostrado en la iglesia. No considero que lo que hicimos fuera venganza, dijo. Fue justicia. Alejandro tomó decisiones conscientes de engañar, manipular y robar durante años. Las acciones tienen consecuencias, y él está experimentando las consecuencias de sus acciones. En cuanto a mis sentimientos, continuó Isabella, estoy procesando mucho dolor, pero también mucha gratitud. Gratitud de haber descubierto la verdad antes de pasar años más de mi vida con un mentiroso. Gratitud de haber encontrado mi propia fortaleza. Y gratitud de haber conocido a Carmen, que se ha convertido en una amiga verdadera en el momento más oscuro de mi vida. Los reporteros también preguntaron sobre las implicaciones legales del caso. Isabella y Carmen explicaron que habían contactado a abogados especializados en fraude matrimonial y estafa financiera. También habían reportado el caso a la policía y estaban cooperando completamente con la investigación. No estamos haciendo esto por dinero o por venganza personal, explicó Carmen. Lo estamos haciendo porque Alejandro ha cometido crímenes reales contra múltiples víctimas y necesita enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. En los días siguientes, la historia continuó desarrollándose. Más mujeres se presentaron para compartir sus experiencias con Alejandro. La investigación policial reveló que había estado defraudando a clientes y a la empresa de su familia por años, desviando cientos de miles de euros para financiar su estilo de vida elaborado. Los medios internacionales recogieron la historia y Isabella y Carmen se encontraron siendo entrevistadas por periodistas de toda Europa. Su historia resonó con mujeres de todas partes del mundo que habían experimentado traiciones similares, aunque tal vez no tan elaboradas.
Isabela decidió usar toda esta atención mediática para un propósito más grande. Junto con Carmen, estableció una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres que habían sido víctimas de fraude romántico y manipulación emocional. Llamaron a la organización Verdad y Dignidad, y su misión era proporcionar recursos legales, apoyo emocional y educación para ayudar a las mujeres a identificar y escapar de relaciones manipuladoras. «Quiero que algo positivo salga de esta experiencia terrible», explicó Isabela en una entrevista un mes después de la boda cancelada. «Si mi historia puede ayudar incluso a una mujer a confiar en sus instintos y escapar de una relación tóxica, entonces todo el dolor habrá valido la pena». Carmen se convirtió en la codirectora de la organización, usando su experiencia como profesora para desarrollar programas educativos sobre manipulación emocional y banderas rojas en las relaciones. «Isabela y yo transformamos nuestro dolor en poder», dijo Carmen. «Queremos ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo». La organización creció rápidamente, recibiendo donaciones y apoyo de mujeres de todo el mundo que habían sido inspiradas por la historia de Isabela y Carmen. En su primer año, ayudaron a más de 500 mujeres a escapar de relaciones abusivas o manipuladoras, proporcionaron asistencia legal a 200 víctimas de fraude romántico y educaron a miles de mujeres sobre cómo protegerse de depredadores emocionales. Mientras tanto, Alejandro enfrentó las consecuencias completas de sus acciones. Fue arrestado por fraude, estafa, bigamia y evasión de impuestos. Su juicio se convirtió en un circo mediático, con cada día revelando nuevos detalles sobre la extensión de sus engaños. Al final, fue sentenciado a 8 años de prisión y tuvo que pagar restitución a todas sus víctimas. Su empresa familiar se declaró en bancarrota debido a los fondos que había desviado, y su padre, devastado por la traición, sufrió un ataque cardíaco que requirió hospitalización prolongada. La familia de Alejandro se distanció completamente de él, declarando públicamente que ya no lo consideraban parte de la familia. Durante el juicio, Isabela y Carmen testificaron con dignidad y fortaleza, describiendo cuidadosamente el impacto emocional y financiero de los engaños de Alejandro. Su testimonio fue tan poderoso que incluso el abogado defensor de Alejandro admitió que sus acciones habían sido inexcusables e imperdonables. Un año después del día que habría sido su boda, Isabela reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en su vida. Estaba sentada en la oficina de Verdad y Dignidad en Barcelona, revisando cartas de agradecimiento de mujeres que habían sido ayudadas por la organización. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Carmen, que había venido a ayudarla con los archivos de nuevos casos. Isabela consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía. «Hay momentos en que me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiera descubierto las mentiras de Alejandro», dijo. «Tal vez habría sido más simple. Tal vez habría sido menos doloroso a corto plazo. Pero entonces leo una de estas cartas de una mujer que escapó de una situación abusiva gracias a nuestro trabajo, o veo las estadísticas sobre cuántas mujeres hemos ayudado, y sé que todo pasó por una razón». Carmen sonrió. «Creo que somos mejores personas ahora que antes de conocer a Alejandro. El dolor nos hizo más fuertes, más sabias, más compasivas». Isabela asintió. «También creo que somos mejores amigas de lo que habríamos sido amantes de Alejandro. Él nos habría mantenido separadas, compitiendo por su atención, dudando de nosotras mismas. En cambio, encontramos una conexión real, auténtica, basada en la verdad y el respeto mutuo». Las dos mujeres habían desarrollado una amistad profunda e inquebrantable. Se habían apoyado mutuamente a través de terapia, habían celebrado juntas cada victoria legal contra Alejandro, habían construido juntas una organización que estaba cambiando vidas. Isabela también había encontrado amor verdadero, aunque de una manera que nunca habría esperado.
Un año y medio después de la boda cancelada, conoció a Carlos, un abogado especializado en derechos de la mujer que había trabajado pro bono en varios casos de la organización. A diferencia de Alejandro, Carlos era completamente transparente sobre su vida, sus sentimientos, sus intenciones. Nunca había secretos, nunca había dudas, nunca había esa sensación inquietante de que algo no estaba bien. La diferencia entre Carlos y Alejandro, le explicó Isabela a Carmen, es que con Carlos nunca tengo que adivinar cómo se siente o qué piensa. Nunca tengo que analizar sus palabras buscando significados ocultos. Nunca tengo que preocuparme por qué está haciendo cuando no está conmigo. Es libertad completa en lugar de ansiedad constante. Carmen también había encontrado la felicidad, aunque había decidido tomar un descanso de las relaciones románticas para enfocarse en su crecimiento personal y en el trabajo de la organización. Necesitaba aprender a amarme completamente a mí misma antes de poder amar a alguien más, explicó. Alejandro me hizo dudar de mi valor, de mi intuición, de mi capacidad de juicio. Necesitaba reconstruir esa confianza en mí misma. 2 años después del día que habría sido la boda de Isabela, las dos amigas organizaron un evento especial. Una conferencia internacional sobre manipulación emocional y fraude romántico. Invitaron a expertos de todo el mundo, a sobrevivientes de relaciones abusivas, a abogados especializados en estos casos y a investigadores que estudiaban los patrones de comportamiento de los manipuladores emocionales. El evento fue un éxito masivo, con más de 1000 asistentes y cobertura mediática internacional. Durante su discurso de clausura, Isabela reflexionó sobre el viaje que había comenzado en esa iglesia de Barcelona 2 años antes. Hace 2 años, dijo, estaba parada en un altar, creyendo que estaba a punto de comenzar la vida de mis sueños con el hombre que amaba. En lugar de eso, descubrí que había estado viviendo una pesadilla de mentiras y manipulación. Pero esa experiencia terrible me llevó a algo hermoso. Me llevó a encontrar mi propia fortaleza. Me llevó a una amistad verdadera con Carmen. Me llevó a un propósito más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Isabela miró a la audiencia, llena de mujeres que habían experimentado traiciones similares. Quiero que sepan que ustedes son más fuertes de lo que creen, son más valiosas de lo que les han hecho creer, y merecen amor verdadero, honesto, sin manipulación, sin mentiras, sin juegos. No se conformen con menos de lo que merecen. Carmen tomó el micrófono después de Isabela. Y quiero agregar algo importante, dijo. La venganza que Isabela y yo tomamos no fue destructiva, fue constructiva. No buscamos lastimar a Alejandro por el placer de lastimarlo. Buscamos exponer la verdad para proteger a futuras víctimas y para crear algo positivo de una experiencia devastadora. Carmen continuó. En estos 2 años, hemos aprendido que la verdadera venganza contra un manipulador no es hundirse a su nivel con mentiras y crueldad. La verdadera venganza es convertirse en la mujer más fuerte, más sabia, más exitosa que él nunca pensó que podría ser. Es usar tu dolor para crear algo hermoso que ayude a otros. Es negarse a ser definida por lo que él te hizo y en su lugar definirte por cómo respondiste. Después de la conferencia, Isabela y Carmen fueron abordadas por docenas de mujeres que querían compartir sus propias historias. Cada historia era diferente en los detalles, pero todas compartían los mismos patrones: manipulación, mentiras, gaslighting, traición. Isabela se dio cuenta de que la historia de Alejandro no era única, era representativa de un problema mucho más grande en la sociedad. Esto es más grande que nosotras, le dijo Isabela a Carmen esa noche mientras cenaban en un restaurante tranquilo cerca de la sede de su organización. Hay miles, tal vez millones de mujeres que están viviendo exactamente lo que vivimos nosotras. Y la mayoría de ellas sufren en silencio porque tienen miedo, porque sienten vergüenza, porque no saben que hay ayuda disponible. Carmen asintió.
Por eso me alegra tanto que tomáramos la decisión de hacer todo público. Si hubiéramos manejado esto en privado, solo nosotras nos habríamos beneficiado. Al hacerlo público, creamos una conversación nacional sobre estos temas. Isabela sonrió pensando en todo el camino recorrido. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Alejandro pensó que era muy inteligente manteniendo compartimentos separados en su vida. Pensó que nunca descubriríamos la verdad porque éramos solo mujeres enamoradas que no cuestionarían sus historias. Pero su arrogancia fue exactamente lo que lo derribó. Exactamente, acordó Carmen. Subestimó nuestra inteligencia, nuestra determinación y nuestra capacidad de trabajar juntas. Pensó que nos destruiríamos mutuamente si alguna vez descubríamos la verdad. En lugar de eso, nos hicimos más fuertes. 3 años después del día que habría sido su boda, Isabela recibió una carta inesperada. Era de Alejandro, enviada desde la prisión. Al principio, Isabela no estaba segura de si debería leerla. Había trabajado duro para sanar del trauma de su relación, y no quería que nada de él interrumpiera su paz mental. Pero finalmente decidió leerla, con Carmen presente para apoyo emocional. La carta era sorprendentemente diferente de lo que Isabela había esperado. No contenía excusas ni justificaciones. No intentaba minimizar sus acciones ni culpar a otros por sus decisiones. En lugar de eso, Alejandro había escrito una disculpa genuina, reconociendo completamente el daño que había causado. Isabela, decía la carta, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto, y sé que no tengo derecho a tu perdón. Pero necesito que sepas que he usado estos 3 años en prisión para entender realmente lo que hice, no solo a ti y a Carmen, sino a todas las mujeres que lastimé. La carta continuaba. He estado en terapia intensiva, trabajando con psicólogos que se especializan en comportamiento narcisista y manipulador. Por primera vez en mi vida, estoy viendo claramente el patrón de mis acciones y el impacto devastador que tuvieron en personas que no merecían nada de ese dolor. Alejandro escribió sobre cómo había crecido con un padre emocionalmente ausente y una madre que lo había consentido excesivamente, creando un sentido de derecho que nunca había cuestionado. Escribió sobre cómo había aprendido a manipular desde una edad temprana para conseguir lo que quería, y cómo esos patrones se habían intensificado en la edad adulta. No te estoy diciendo esto para justificar mis acciones, continuaba la carta. No hay justificación para lo que hice. Te lo estoy diciendo porque quiero que sepas que finalmente entiendo la magnitud del daño que causé y porque quiero que sepas que lo que hiciste ese día en la iglesia fue lo mejor que pudo haberme pasado. Isabela leyó esta parte con sorpresa. Alejandro explicaba, si me hubieras confrontado en privado, habría encontrado una manera de manipular la situación, de convencerte de que me dieras otra oportunidad, de continuar con mis patrones destructivos. Al exponerme públicamente, me forzaste a enfrentar las consecuencias reales de mis acciones. Me obligaste a ver realmente quién me había convertido. La carta terminaba con Alejandro expresando admiración por la organización que Isabela y Carmen habían creado. Había estado siguiendo su trabajo desde la prisión y se sentía simultáneamente orgulloso y avergonzado de saber que algo tan positivo había surgido de su traición. Sé que nunca podré deshacer el dolor que causé, escribía. Pero al menos puedo vivir el resto de mi vida sabiendo que mi traición llevó a que 2 mujeres extraordinarias crearan algo que está ayudando a miles de otras mujeres. En cierto modo extraño, eso me da un pequeño sentido de propósito en medio de todo el remordimiento. Isabela terminó de leer la carta y se quedó en silencio por varios minutos. Carmen esperó pacientemente a que procesara sus emociones. ¿Qué piensas?, preguntó Carmen finalmente. Isabela dobló cuidadosamente la carta. Creo que suena genuino, dijo lentamente,
pero también creo que ya no importa si es genuino o no. He hecho las paces con lo que pasó. He encontrado mi felicidad, he encontrado mi propósito, he encontrado paz. Su remordimiento real o fingido no cambia nada de eso. Carmen asintió. ¿Vas a responder? Isabela consideró la pregunta. No, dijo finalmente. No porque esté enojada con él, sino porque esa parte de mi vida está cerrada. Él puede hacer su trabajo emocional sin mi participación. Yo ya hice el mío. Isabela guardó la carta en un cajón y nunca la volvió a leer. Había partes más importantes de su vida en las que concentrarse. 4 años después del día que habría sido su boda, Isabela se casó con Carlos en una ceremonia pequeña e íntima en la playa de Cadaqués. Fue exactamente lo opuesto de la boda elaborada que había planeado con Alejandro. Simple, auténtica, llena de amor verdadero y transparencia completa. Carmen fue su dama de honor, y en su discurso en la recepción reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían compartido. Hace 4 años, dijo Carmen, Isabela y yo nos conocimos en las circunstancias más terribles imaginables. Pero esa experiencia terrible nos llevó a una amistad que es una de las cosas más preciosas en mi vida. Carmen continuó. Isabela me enseñó que la venganza verdadera no es lastimar a alguien que te lastimó. La venganza verdadera es vivir tan bien, tan completamente, tan auténticamente, que la traición que sufriste se convierte en un regalo disfrazado que te llevó a una vida mejor. Isabela se levantó para responder al discurso de Carmen. Carmen tiene razón, dijo, mirando a todos sus seres queridos reunidos para celebrar su verdadero amor con Carlos. Si Alejandro no me hubiera traicionado, nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Nunca habría conocido a Carmen, nunca habría creado nuestra organización, nunca habría aprendido la diferencia entre el amor manipulador y el amor verdadero. Isabela miró a Carlos, que la miraba con ojos llenos de amor genuino y admiración. Carlos me ama, no a pesar de mi experiencia con Alejandro, sino incluyendo esa experiencia. Me ama por la mujer fuerte en la que me convertí, por las cicatrices que llevo, por las lecciones que aprendí. Eso es amor verdadero. La recepción continuó hasta altas horas de la noche, llena de risas, bailes y celebración de un amor que era real, transparente y construido sobre una base sólida de honestidad y respeto mutuo. 5 años después del día que habría sido su boda con Alejandro, Isabela recibió noticias de que él había sido liberado de prisión. Había cumplido su sentencia completa y aparentemente había usado su tiempo para transformación genuina. Había completado múltiples programas de rehabilitación, había obtenido títulos en psicología y trabajo social, y había expresado interés en trabajar con hombres que mostraban patrones de comportamiento manipulador. Isabela recibió esta noticia con ecuanimidad completa. Espero que sea genuino en su transformación, le dijo a Carmen. Espero que use el resto de su vida para hacer algo positivo. Pero eso ya no es mi responsabilidad ni mi preocupación. Carmen estuvo de acuerdo. Nosotras hicimos nuestro trabajo, expusimos la verdad, creamos algo hermoso de una situación horrible y ayudamos a miles de mujeres. Lo que él haga con el resto de su vida es su responsabilidad. Para este momento, la organización Verdad y Dignidad se había expandido internacionalmente. Tenían oficinas en 10 países, habían ayudado a más de 10.000 mujeres, habían influenciado cambios en las leyes sobre fraude romántico en varios países y habían entrenado a miles de consejeros y trabajadores sociales sobre cómo identificar y ayudar a víctimas de manipulación emocional. Isabela había escrito un libro sobre su experiencia, titulado La venganza de la verdad, cómo convertir la traición en triunfo. El libro se había convertido en un bestseller internacional y había inspirado a mujeres de todo el mundo a confiar en sus instintos y buscar ayuda cuando sospechaban que estaban siendo manipuladas.
En el 5º aniversario del día que habría sido su boda, Isabela y Carmen organizaron un evento especial, una celebración de todas las mujeres que habían escapado de relaciones manipuladoras y habían reconstruido sus vidas. Invitaron a mujeres que habían sido ayudadas por su organización durante los últimos 5 años para que compartieran sus historias de supervivencia y triunfo. El evento fue emotivo e inspirador. Mujer tras mujer subió al escenario para contar cómo había escapado de relaciones abusivas, cómo había reconstruido su autoestima, cómo había encontrado amor verdadero o paz en la soltería, cómo había usado su experiencia para ayudar a otras. Al final del evento, Isabela subió al escenario para el discurso de clausura. Miró a la audiencia de más de 2000 mujeres, todas fuertes, todas supervivientes, todas transformadas por sus experiencias difíciles. Hace exactamente 5 años, comenzó Isabela, estaba parada en una iglesia vestida de novia, creyendo que estaba a punto de comenzar la vida perfecta con el hombre perfecto. No tenía idea de que estaba a punto de vivir el día más doloroso y más transformador de mi vida. Isabela continuó. Si alguien me hubiera dicho ese día que 5 años después estaría parada aquí frente a miles de mujeres que han transformado su dolor en poder, dirigiendo una organización internacional que está cambiando vidas, casada con un hombre que me ama verdaderamente y completamente en paz con mi pasado, no lo habría creído. La audiencia escuchaba en silencio completo, cautivada por las palabras de Isabela. Pero aquí está la cosa más importante que he aprendido en estos 5 años, dijo Isabela, su voz haciéndose más fuerte y más apasionada. La traición que experimenté no fue lo peor que me pasó en la vida, fue lo mejor disfrazado de lo peor, porque me obligó a descubrir quién soy realmente cuando todo lo que creía saber sobre mi vida se derrumbó. Isabela miró directamente a la cámara que estaba transmitiendo el evento en vivo. Y quiero decirles a todas las mujeres que están viendo esto, que están viviendo en relaciones donde sienten que algo no está bien, donde sus instintos les dicen que están siendo engañadas, confíen en esos instintos. Tienen derecho a la verdad. Tienen derecho a ser amadas honestamente. Y si descubren que están siendo traicionadas, recuerden que esa traición no es el final de su historia, es el comienzo de un capítulo nuevo y mejor. La audiencia se puso de pie en una ovación atronadora que duró varios minutos. Isabela se sintió abrumada por la emoción, no por tristeza, sino por gratitud profunda por el viaje extraordinario que había vivido. Carmen se unió a Isabela en el escenario para los comentarios finales. Isabela y yo compartimos una historia única, dijo Carmen. Fuimos traicionadas por el mismo hombre. Descubrimos la traición en el día más importante de la vida de Isabela y decidimos trabajar juntas en lugar de ser enemigas. Pero lo que quiero que entiendan es que nuestra historia no es realmente sobre Alejandro. Es sobre nosotras, es sobre la elección que hicimos de convertir nuestro dolor en propósito. Carmen continuó. Cada una de ustedes tiene esa misma elección. Pueden permitir que su traición las defina como víctimas para siempre, o pueden usarla como combustible para convertirse en las mujeres más fuertes, más sabias, más compasivas que jamás hayan imaginado ser. La elección es suya. Después del evento, Isabela y Carmen fueron a cenar a su restaurante favorito en Barcelona, el mismo lugar donde habían ido después de muchas reuniones importantes durante los últimos 5 años. Era su tradición celebrar los hitos importantes de su organización con una cena tranquila donde podían reflexionar sobre todo lo que habían logrado. ¿Puedes creer todo lo que ha pasado en estos 5 años?, preguntó Carmen, mientras brindaban con una copa de vino tinto. Isabela sonrió, pensando en todo el camino recorrido. Honestamente, no. Pero lo que más me asombra no es lo que hemos construido externamente, es quien me he convertido internamente.
Soy una persona completamente diferente de la mujer que estaba parada en esa iglesia hace 5 años. ¿En qué sentido?, preguntó Carmen. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. La mujer que estaba en esa iglesia estaba dispuesta a ignorar sus instintos para mantener la paz. Estaba dispuesta a aceptar mentiras si esas mentiras la hacían sentir amada. Estaba dispuesta a ser menos de lo que era para hacer feliz a un hombre. La mujer que soy ahora nunca aceptaría eso. Carmen asintió. Yo también he cambiado completamente. Antes de conocer a Alejandro, era bastante ingenua sobre el mal que las personas pueden hacer. Creía que si amabas a alguien lo suficiente, él te amaría de vuelta de la misma manera. Ahora entiendo que el amor verdadero no requiere que ignores banderas rojas o que comprometas tu dignidad. Las 2 amigas pasaron el resto de la cena planificando el futuro de su organización, discutiendo nuevos programas que querían implementar, nuevos países donde querían expandirse, nuevas formas de llegar a mujeres que necesitaban ayuda. Pero más allá de los planes profesionales, también hablaron sobre sus vidas personales. Isabela compartió su alegría por su matrimonio con Carlos y sus planes de tener hijos pronto. Carmen habló sobre la relación nueva y saludable que había comenzado con un profesor universitario que respetaba completamente su independencia y su trabajo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Isabela mientras terminaban la cena. ¿Qué?, preguntó Carmen. Que nunca tenemos que preguntarnos si los hombres en nuestras vidas nos están mintiendo o engañando. Después de lo que pasamos con Alejandro, ambas desarrollamos antenas muy sensibles para la manipulación y la deshonestidad. Carlos y tu novio Ricardo nunca podrían engañarnos, porque reconoceríamos las señales inmediatamente. Carmen se rió. Es cierto, Alejandro inadvertidamente nos hizo expertas en detectar mentiras y manipulación. Fue como un curso intensivo en comportamiento narcisista. Isabela levantó su copa una vez más. Un brindis, dijo. ¿Por qué?, preguntó Carmen. Por Alejandro, dijo Isabela con una sonrisa irónica. Carmen la miró con sorpresa. ¿En serio? En serio, dijo Isabela. Porque sin su traición nunca habríamos descubierto nuestra propia fortaleza. Nunca habríamos conocido la diferencia entre el amor falso y el amor verdadero. Nunca habríamos creado algo que está cambiando las vidas de miles de mujeres. Nunca habríamos desarrollado esta amistad extraordinaria. En un sentido muy real, le debemos todo lo bueno que ha venido de esto. Carmen consideró las palabras de Isabela y lentamente levantó su copa. Tienes razón, dijo, por Alejandro, quien pensó que nos estaba destruyendo, pero en realidad nos estaba liberando para convertirnos en quienes realmente estábamos destinadas a ser. Las 2 amigas brindaron, no con amargura, sino con gratitud genuina, por el viaje extraordinario que había comenzado con traición y había terminado con triunfo. Y así termina esta historia increíble de Isabela y Carmen, 2 mujeres que se negaron a ser víctimas y que transformaron la traición más dolorosa en el triunfo más hermoso. Su historia nos enseña que a veces las experiencias más devastadoras de nuestras vidas son exactamente lo que necesitamos para descubrir quiénes realmente somos y de qué somos capaces. Isabela nunca se arrepintió de haber expuesto a Alejandro tan públicamente, porque entendió que su venganza no fue destructiva, sino constructiva. No buscó lastimar por placer, sino exponer la verdad para proteger a otras mujeres y crear algo hermoso del dolor. La verdadera venganza de Isabela no fue la humillación pública de Alejandro, fue convertirse en una mujer tan fuerte, tan exitosa, tan feliz, que la traición que él pensó que la destruiría se convirtió en el catalizador para la vida más plena que jamás habría imaginado. Porque al final, la mejor venganza contra alguien que te traiciona no es hundirte a su nivel, es elevarte tan alto que su traición se convierte en el escalón que necesitabas para alcanzar tu verdadero potencial.
Y esa, queridos amigos, es la venganza más dulce de todas. ¿Qué opinas de la decisión de Isabela de exponer a Alejandro tan públicamente? ¿Crees que fue demasiado extremo? ¿O que fue exactamente lo que merecía? Déjame tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si esta historia te inspiró, si te hizo reflexionar sobre las relaciones en tu propia vida, o si conoces a alguien que podría beneficiarse de escucharla, por favor, compártela. Dar like al video y suscribirte al canal me ayuda a seguir trayéndote historias como esta que pueden cambiar perspectivas y tal vez incluso salvar vidas. Recuerda, siempre confía en tus instintos, siempre tienes derecho a la verdad y siempre, siempre mereces amor genuino, honesto y completo. No te conformes con menos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu historia no termina con la traición que sufres. Tu historia verdadera comienza con cómo eliges responder a esa traición.